Buenas noches, compañeros de la sección C. Vamos a continuar con nuestro punto del programa del presupuesto. Solo un comercial, estaba yo revisando que esta semana nos tocaba presencial y ahí sí que por azares del destino nos tocó de nuevo virtual. La otra semana nos tocaría virtual, pero hay exámenes. La siguiente semana nos tocaría presencial, pero hay exámenes. O sea que cuando regresemos después de los exámenes vamos a regresar siempre a virtual. En esa semana creo que hay un feriado del 1 de mayo, que es miércoles. Entonces nos quedarían solo las otras dos clases que van a ser eh, presenciales y serían las últimas, con lo que estaríamos terminando el programa de Derecho Financiero. Bueno, les dije que nos quedábamos en el tema de los principios del presupuesto. El primer principio es el denominado equilibrio presupuestario. Este se dio básicamente en el Estado feudal. La hacienda pública clásica lo acogió. Está explicado también en la obra de Adam Smith, ¿se recuerdan? El que dio los principios doctrinarios de los impuestos. Y básicamente se refiere, como se conceptuaba en la hacienda clásica pública, los ingresos determinan los gastos. En otras palabras, solo se puede gastar lo que ha ingresado. Y de esa manera evitaban los déficits presupuestarios. En la actualidad sí se acepta el desequilibrio presupuestario. En otras palabras, no importa que los gastos sean más que los ingresos. Sin embargo, como lo vimos en la doctrina de Héctor Villegas, el déficit presupuestario para los autores modernos, contemporáneos, se acepta siempre y cuando ese déficit sea para realizar proyectos de inversión y de esa cuenta se puede obtener crédito, como él lo señalaba, pero si esos créditos van a ser para programas de desarrollo que van a lograr incentivar la economía del país. En países como los nuestros, muchos de estos créditos se están utilizando para gastos de funcionamiento, o sea, para gastos ordinarios, que debieran de cumplirse básicamente con lo proveniente de los impuestos y de las actividades propias del Estado. O sea, modernamente se acepta el desequilibrio siempre y cuando ese déficit sean gastos tendientes a lograr el desarrollo económico de un país. Luego tenemos el principio de anualidad. Este principio surge por las prácticas británicas de querer incluir en forma anual los ingresos y los gastos con el propósito de que el Parlamento lograra controlar al Ejecutivo al tener que votar anualmente sobre la vigencia del mismo. Francia acogió este principio de anualidad, pero no por las mismas razones, sino que en Francia existía mucho desorden y mucho despilfarro con respecto a los gastos y no había control sobre los ingresos. Entonces la mejor forma de poder establecer un control era que el presupuesto fuera anual. Sin embargo, la anualidad no indica el inicio de un mes y final de otro, puesto que hay distintos países que la anualidad la inician en distinto mes. Hay más o menos 26 países que inician el 1 de abril y terminan el 30 de marzo.
su periodo anual. Otros países el 1 de julio al 30 de junio. Y otro número, que es donde estamos nosotros, del 1 de enero al 31 de diciembre. El principio de anualidad está contemplado en el artículo 6 del presupuesto. Luego tenemos el principio de unidad del presupuesto. Este principio lo que nos indica es que tanto los gastos como los recursos del Estado deben de estar en un solo documento. Tiene sus ventajas, porque todo lo que se refiere al aparato estatal en sus respectivas actividades van a quedar contempladas en un solo documento. Aun cuando tiene sus críticas de que la mayor parte de las actividades del Estado son heterogéneas y que es difícil entonces que queden concentradas en un solo presupuesto. Ya en la actualidad hay una discusión diciendo de que debieran de crearse presupuestos separados, creando presupuestos de capital, de explotación, de operación, etc. Hay países muy avanzados respecto a las finanzas, a sus finanzas, como son Suecia, Noruega, Dinamarca, que ya implementan este principio de que estén separados los presupuestos y que se pueden atender en relación a estos elementos que les mencioné. Luego tenemos el principio de universalidad, el presupuesto de universalidad, también llamado de Producto Bruto. El presupuesto de Producto Bruto lo que persigue es que todos los ingresos que va a tener el Estado lleguen a sus arcas sin disminución de ninguna naturaleza. Por ejemplo, que al monto que se está recaudando se le reste los gastos en que se incurrieron para poder obtener esa recaudación. Este principio dice que no, que debe de incluirse dentro del presupuesto el ingreso neto. El ingreso bruto. Esto es un principio que sí sigue nuestra legislación, puesto que en el presupuesto se plasman los ingresos que realmente se van a obtener, por ejemplo, en la materia tributaria o en las actividades propias del Estado. Desde luego en base a proyecciones, como ya lo explicamos en una oportunidad, pero sí se contemplan los ingresos brutos. Eso es el principio de universalidad, llamado también de Producto Bruto. Otro principio es el de no afectación de recursos. La no afectación de recursos se refiere al hecho de que el Estado tiene una cuenta que se llama Fondo Común. Cuando hablamos de los impuestos, yo les dije que lo que se recaudaba de impuestos llegaba o se ingresaba a una cuenta del fondo llamada Fondo Común, una cuenta contable llamada Fondo Común, que ha creado la Tesorería Nacional. Pero les dije que al hablar de todos como una generalidad, también habían excepciones. Y les conté que había algunas leyes impositivas en las cuales los congresistas decidieron limitar al Ejecutivo. Cuando hicieron las modificaciones a las leyes tributarias, decidieron decirle al Ejecutivo que determinados recursos provenientes de algunos impuestos ya iban a tener un destino específico, como es el caso del impuesto de circulación de vehículos. Les voy a citar dos. El impuesto de circulación de vehículos establece, y ustedes lo van a leer el otro semestre, que de lo que se recauda se le tiene que entregar una parte, un porcentaje al Ministerio de Comunicaciones, otro porcentaje a Aeronáutica Civil. ¿Por qué? Porque
Ministerio de Comunicaciones para ver lo de las carreteras, porque son propietarios de vehículos, para que estén bien en base como una correspondencia a lo que están pagando. Los de aeronáutica civil, porque también los helicópteros, las avionetas, los jets que existen aquí en Guatemala, pues tienen una matrícula y pagan también un impuesto. También tiene que ver con la cuestión naval, también les entregan un determinado porcentaje. Y el saldo, que es otro porcentaje, va a la cuenta del fondo común. Ahí no se cumplió el principio de afectación de los recursos, puesto que ya el Congreso los dividió y los asignó a distintos órganos, y el Ministerio de Finanzas Públicas pues tiene que cumplir, como cumple con la ley de la SAT. La ley de la SAT, en los acuerdos de paz, se estableció que los recursos provenientes del IVA había que entregársele un porcentaje a las municipalidades atendiendo a la clase de municipalidades. Recuérdense que las municipalidades tienen categorías y atendiendo a esas categorías, así es como les tenía que entregar esos recursos. Por eso se llama IVAPAS. Y así lo van a leer ustedes en la ley del IVA del otro semestre. Cada 3 meses, si mal no recuerdo, sale publicado en el diario oficial y en otro de mayor circulación los listados de todas las municipalidades del país, donde se detalla los montos que se les están entregando a estas municipalidades. Esto del IVAPAS y del impuesto de circulación de vehículos también significó que se le eliminara a las municipalidades, a las corporaciones municipales, su facultad de crear arbitrios. Recuerden ustedes que en el principio de legalidad, el 239 de la Constitución, dice que es únicamente el Congreso el facultado a crear impuestos, contribuciones especiales y arbitrios. Y también les expliqué eso, de cómo las municipalidades están creando arbitrios, pero disfrazados con el nombre de tasas. Bueno, ya les puse 2 ejemplos de que no se cumple este principio aquí en Guatemala. Por último está el principio de legalidad. El principio de legalidad, pues no es más que la facultad que tiene el Congreso de crear los impuestos y las contribuciones especiales. Ya lo explicábamos eso cuando hablábamos de las leyes, de los tributos, pero en el caso del presupuesto está en el 237. El 237 dice que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado debe ser aprobado cada ejercicio fiscal, de lo que se refiere al principio de anualidad. Habla de la unidad del presupuesto en su segundo párrafo, es otro de los principios del presupuesto. Y luego dice que ahí deben de estar incluidos todos los ingresos, los gastos de todos los órganos del Estado, y los detalla. Y señala que es el Congreso de la República el que los debe de aprobar. Artículo 237. A eso se refiere el principio de legalidad. Y si nos remitimos a la Ley Orgánica del Presupuesto, vamos a encontrar que es el Congreso, todavía en la Constitución. En la Constitución se señala en el artículo 171 que corresponde al Congreso aprobar o improbar, todo en parte, el presupuesto de cuentas, pero también en la literal B habla de aprobar, modificar o improbar el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, el que debe ser aprobado 30 días antes de entrar en vigencia. Por eso les decía el otro día que era el 30 de noviembre, la última fecha que tenía el Congreso para aprobar el presupuesto. En caso contrario, pues quedaba el presupuesto del ejercicio que estaba concluyendo. Bueno, ahí tienen ustedes las bases legales de por qué el principio de legalidad, tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Veamos ahora los momentos presupuestarios. El, el primer momento, o primera fase, si así le quieren llamar, es cuando todos los órganos del Estado que manejan fondos públicos preparan, desde enero empiezan a preparar su proyecto de presupuesto. La ley de presupuesto, la ley orgánica del presupuesto le llama anteproyectos. Y todos estos órganos del sector público tienen hasta el 15 de julio, según el reglamento de esta ley, para presentarle al Ministerio de Finanzas Públicas sus anteproyectos. Ahí llevan incluido cuánto es lo que necesitan de recursos, porque ellos no pueden poner fuentes de financiamiento, y cuáles son todos los gastos. Desde luego, estos órganos incluyen ahí todos los gastos habidos y por haber que consideren ellos que necesitan para poder cumplir con sus funciones, con sus fines. Entonces, ese es el momento, o sea que la preparación del presupuesto empieza desde enero, pero lo empiezan a hacer cada uno de los órganos del sector público. Una vez que se llega a esta fecha, 15 de julio, le son entregados al Ministerio de Finanzas, y ahí empieza el trabajo de la Dirección Técnica del Presupuesto y de la Secretaría de Planificación Económica, puesto que ellos tienen la responsabilidad de crear ese presupuesto único del cual estábamos hablando, donde van a quedar incorporados todos los ingresos y todos los gastos de la nación, o sea, todos los gastos del sector público. Y son ellos los responsables entonces de, desde luego, eliminar todos aquellos gastos que consideren que no son indispensables, y ellos son los que hacen el análisis de cuáles son los gastos que tienen prioridad para atender las necesidades de la población. En lo que se refiere a los ingresos, pues también la SAT va a participar, el Banco de Guatemala, con las proyecciones de lo que consideran ellos que va a ser la captación de recursos. En el caso de la SAT, tributarios básicamente. Banco de Guatemala, pues ya es mucho más amplia, fuera de lo que son los tributos, aun cuando ellos también corroboran esas cifras. En esta misma fase, entonces, una vez que ya la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría han cumplido con preparar ese presupuesto único, se lo trasladan al Congreso de la República. A esta primera fase, o momento presupuestario, le vamos a denominar preparación, proyección y confección del presupuesto. Preparación, proyección y confección del presupuesto. Lean a ese respecto del artículo 21 al artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Luego está la segunda fase. La segunda fase, o momento presupuestario, no es más que remitirnos al artículo 174, del 174 al 181 de la ley, de la Constitución, que no es más que el proceso de creación de la ley. Y entonces, como ya tienen ese proyecto, se cumplió con la primera fase de los que tienen iniciativa de ley. Luego viene la presentación al Pleno, luego lo de los dictámenes de las comisiones correspondientes, posteriormente vienen las discusiones, la aprobación, sanción y promulgación. También existe ahí la figura del veto. Ahora bien, ¿cómo le vamos a denominar a esta fase? La fase o momento presupuestario de discusión, aprobación, sanción y promulgación y vigencia. Como es un nombre muy largo,
Yo, si les pregunto, cite dos momentos presupuestarios de la creación del presupuesto, pues lo pueden sintetizar diciéndome el proceso de creación de la ley. Yo se los acepto como bueno. Eh, y no como se está en el material, ¿verdad? La tercera fase se refiere a la ejecución del presupuesto. Esto es lo más fácil. Ya está aprobado el presupuesto por el Congreso de la República y entonces ustedes en el diario oficial van a ver todas las publicaciones en el mes de enero de los distintos órganos del Estado que empiezan a publicar ya sus presupuestos tal y como fueron creados por la Dirección Técnica del Presupuesto, que es diferente a lo que ellos enviaron. Y hasta ese momento que son publicados en el diario oficial, es que estos órganos del Estado pueden empezar a realizar gastos. Por eso es que tal vez ustedes, si alguno trabaja en una institución del Estado, se han dado cuenta que en el mes de enero para el pago de la planilla cuesta un poco. Y es precisamente por esto, que tienen que publicar su presupuesto en el diario oficial y hasta que está publicado por el término legal, entonces ya pueden empezar a trabajar los órganos del Estado. A eso se refiere la ejecución, en otras palabras, todos los ministerios, todos los órganos que atienden necesidades de la población, los pagos de los salarios, las compras de insumos, etc. Por último, está el momento presupuestario denominado justificación presupuestaria o rendición de cuentas. Este es el momento en que terminó el ejercicio anual, en que se terminó el año, y entonces el Ejecutivo debe preparar una liquidación del presupuesto, con la diferencia de que este presupuesto de justificación, este momento se refiere a incluir los datos reales de los ingresos. Recuerden que el anterior presupuesto eran cifras proyectadas en base a cálculos económicos, financieros, estadísticos, contables. Aquí no, aquí ya es lo real que se está pactando, se está escribiendo entre los ingresos y también es lo real de lo que se ha gastado. Un ministerio puede tener asignado 10 millones, pero en los 10 millones ese es solo el techo presupuestario y realmente solo logró ejecutar 6 millones. Entonces en el gasto público, en el presupuesto de rendición de cuentas solo van a quedar incluidos los 6 millones. ¿Qué pasa con esos otros 4 millones que tenían como techo presupuestario? Pues esos, recuerden que hay un artículo que ya lo tuvieron que haber leído y si no, búsquenlo. Esos otros 4 millones quedan dentro del Fondo Común del Estado. Ya no son del ministerio que estaban asignados. Prácticamente los pierden. Y tal vez por eso también van a encontrar que en el mes de noviembre, diciembre empiezan los gastos acelerados, sin mayor control por parte de las instituciones del Estado, que prefieren gastarlos en esta forma con tal de no devolverlos al Fondo Común del Estado. Este tema de rendición de cuentas lo vamos a ampliar en el tema de las clases de presupuesto. De la rendición de cuentas está en la Constitución de la República, en el artículo 171, que dice que el Congreso debe aprobar o improbar lo que represente de justificación de ingresos y egresos, finanzas públicas. Solo lo parafraseé, no lo leí completo, porque en el otro tema lo vamos a analizar. Bueno, veamos ahora las clases de presupuesto. El primer presupuesto es el denominado presupuesto único.
Este presupuesto es el que existe en Guatemala. Es un presupuesto que recoge en un solo documento todo lo referente a los ingresos y los gastos. Ya dijimos que eso de la unidad presupuestaria es un problema por las distintas actividades que ahora realiza el Estado y que todas esas actividades son heterogéneas, tanto en los recursos como en los gastos. Sin embargo, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra legislación y es llamado en la doctrina también presupuesto preventivo. El presupuesto único también es llamado presupuesto preventivo. Lo estoy repitiendo 3 veces. Presupuesto único también es llamado presupuesto preventivo. Es lo que nosotros tenemos contemplado en nuestra ley, tanto en la Constitución y en la ley orgánica desde el artículo 1. Yo creo que en la última fase, luego está el presupuesto múltiple. El presupuesto múltiple es un presupuesto que según los que escriben en la doctrina es algo moderno. Dicen que el Estado ha ampliado su campo de acción, pero ese campo de acción se refiere a actividades diferentes, actividades heterogéneas. Y los fines que persigue el Estado, tanto económicos como sociales, son de variada naturaleza. Y entonces, ¿cómo puede en un solo documento pretender incluirse todos estos gastos? Señalan ellos que estos presupuestos deben de realizarse en base a las necesidades del Estado. En la doctrina también se señala que la creación de estos presupuestos conlleva al problema de que es mucho más difícil auditarlos, controlarlos, derivado a que existen varios y entonces los órganos facultados para realizar esta actividad no se dan abasto para poder hacerlo. Creo que tienen razón por lo que vamos a hablar más adelante. Los presupuestos cíclicos. Estos presupuestos están relacionados con los ciclos económicos que vamos a ver en el gasto público. Los ciclos económicos son 2, la inflación y la depresión. No me voy a referir más a ellos porque cuando regresemos, ese es el tema que tenemos que hablar. Pero relacionado con los presupuestos, dice que se debe hacer un presupuesto en tiempos de inflación y se debe hacer otro presupuesto en tiempos de depresión, para que los excedentes que se dan en el tiempo de inflación sean utilizados en la depresión, que es cuando hace falta recursos. Esto en la doctrina no tiene mayor análisis, como que no, es algo que no ha producido ningún efecto real. El presupuesto de caja es otro que, al igual que el múltiple y cíclico, no tiene mayor utilización en la práctica. Este menos porque dice que es un presupuesto en que no importa el origen de los recursos, ni cómo se den. Lo que importa es cómo se va a realizar el gasto. Y ofrece la ventaja de que son simples, son claros y son fáciles de rendir cuentas. Y sobre todo, que al finalizar el ejercicio deben de estar totalmente concluidos. Nuestros presupuestos que tenemos actualmente, el guatemalteco, el único, hay proyectos, hay gastos de obras, por ejemplo,
que están incluidos en 2, 3, 4 presupuestos, dependiendo de los años en que se va a tardar la construcción. Este presupuesto de caja nos permite eso. Debe estar totalmente concluido cualquier gasto cuando termine el ejercicio fiscal. Ese es el ejercicio de caja. Luego tenemos otro presupuesto que no tiene mayor incidencia. Estaba en la obra que yo analicé para hacer este material y por eso lo estoy colocando, que es el de competencia. Este es un presupuesto que se realiza para un año. Su complejidad no permite una efectiva rendición de cuentas con rapidez y no establece en qué momento se deben hacer efectivos ni materializadas las erogaciones y el gasto. Bueno, solo se los menciono. Los que sí son importantes y que se dan en Guatemala, dentro de ese presupuesto único, el presupuesto por programas. Ese es un presupuesto moderno. Un presupuesto moderno que trata de ordenar en mejor forma los gastos y porque atiende en mejor forma las necesidades. El presupuesto por programas permite que se incluyan realmente los planes del gobierno de turno. O sea, se incorpora, es el objeto principal, incorporar dentro del presupuesto los planes del gobierno para que se cumplan en tiempo, monto y lugar preciso, en forma precisa y conveniente para el Estado. El presupuesto por programas está inmerso dentro del presupuesto único que nosotros tenemos. Está señalado, por ejemplo, esa actividad programática en el artículo 27, cuando se refiere a las categorías programáticas utilizadas. En el artículo 20, cuando se refiere a la política presupuestaria, se refiere también al análisis de los planes y programas de inversión pública que tiene el Estado. O sea, nuestro presupuesto también tiene una estructura programática y ese documento que recoge esta estructura programática es más o menos de este ancho. Yo en una oportunidad, en algún año, logré conseguir ese documento, lo tengo ahí como referencia y sigue siendo el mismo. Ahí están todas las partidas las partidas contables de todos los órganos del Estado y que se deben de cumplir tal y como están ahí para que realmente se pueda cumplir con esos programas que están incluidos en el presupuesto. Estoy algo afónico desde ayer. Luego está el presupuesto de cuentas. Ese presupuesto de cuentas está relacionado con ese último momento presupuestario que se refiere a la discusión, a la justificación presupuestaria o rendición de cuentas. El presupuesto de cuentas, o llamado también de justificación presupuestaria, el presupuesto de cuentas, llamado también de justificación presupuestaria, llamado también el presupuesto de cuentas de justificación presupuestaria, no por algo estoy repitiendo 3 veces, ¿verdad? Es el que se realiza al final de un ejercicio fiscal. Y es en ese presupuesto que realmente se incluyen los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos. Es de vital importancia porque se puede en él analizar la verdadera realidad económica, la verdadera actividad de los órganos del Estado, si cumplieron o no cumplieron, si los techos presupuestarios que se les asignaron fueron utilizados y también la forma en que estos fueron utilizados. Esto es lo que les decía, que está en el artículo 171, literal D, que debe ser aprobado por el Congreso de la República. ¿Quién lo prepara? Pues desde luego el Ministerio de Finanzas Públicas.
Pero previo a entregárselo al Congreso, debe de trasladárselo a la Contraloría General de Cuentas. Y la Contraloría General de Cuentas, en un plazo que no exceda de 2 meses, debe rendir un dictamen al Congreso de la República. Y el Congreso de la República, según este artículo 171 literal D, pues debe de aprobarlo. ¿Cuántos presupuestos existen entonces en Guatemala? 2. El presupuesto preventivo, único, que se realiza antes del ejercicio fiscal, que inicia el ejercicio fiscal, y el que se realiza al finalizar el ejercicio fiscal, que es el presupuesto de rendición de cuentas. Esto, lo que llama la atención es que cuando se va a aprobar el presupuesto que va a tener inicio en el ejercicio fiscal siguiente, hay una gran discusión. Los diputados que ya han sido contactados por algunos sectores interesados para que no se incluya determinado artículo por sus intereses económicos, empiezan la discusión para que se elimine, otros a la inversa para que se incluyan otros artículos de acuerdo a la conveniencia, la discusión política del estado geográfico que hemos hablado, los distintos sectores de la sociedad se empiezan a manifestar al respecto, y total que los medios escritos y televisivos empiezan a comunicarnos todo lo que está pasando respecto al presupuesto, como sucedió el año pasado. Pero ustedes oyeron, leyeron alguna noticia respecto a la aprobación del presupuesto de los años anteriores o del año 2023, no. Esa es una aprobación que pasa sin frío ni calor por el Congreso de la República. Y es donde definitivamente los distintos sectores sociales organizados debieran de tener mayor atención, porque es donde realmente se puede controlar si el gasto se realizó en forma efectiva, productiva, eficaz, eficiente y cumpliendo con los conceptos legales que rigen la ejecución del presupuesto. Sin embargo, con la aprobación de ese presupuesto pasamos de noche. Y la Contraloría rinde un dictamen en 2 meses, posiblemente sobre el trabajo que hizo durante el transcurso del año, donde dejó muchas actividades sin fiscalizar, porque aún cuando se modificó la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, se creó una nueva, no han sido capaces de poder auditar todas las actividades del Estado. Y ustedes se han dado cuenta en las noticias cuando se publica por un órgano un órgano de prensa escrito o televisivo, que comunican que investigaron determinada obra, determinada actuación del Estado y que hay falencias, que hay incumplimientos, que hay ilegalidad, inmediatamente, y que instan a la Contraloría para que investigue, inmediatamente se nombran a los comisionados para que vayan a investigar. Si estos terceros no lo hubieran hecho, eso pasa sin ser visto. Y así es como pasa este presupuesto de cuentas o de rendición de cuentas, llamado también de justificación presupuestaria. Está en el artículo 171 literal D y en el 241, donde se habla de la rendición de cuentas que tiene que hacer el Ejecutivo anualmente al Congreso de la República. Lo leen, también es de lectura obligatoria para el examen final. Y ahí se van a dar cuenta cuál es todo este proceso del cual les acabo de dar un pantallazo, como dicen ustedes. Formas de control presupuestario. Bueno,
Primero, el control administrativo. Es el control que tiene que hacer la propia administración para verificar que sus órganos estén actuando correctamente en la ejecución del presupuesto. La Tesorería de la Nación y la Dirección de Contabilidad del Estado, estas dos direcciones, pues definitivamente tienen el control de cómo es que están realizando el gasto en base a lo que están asignando y en relación al techo presupuestario. Pero eso no es suficiente, y por eso es que los distintos gobiernos han creado esa comisión de transparencia que le denominan, que en los gobiernos pasados no ha rendido ningún fruto, más que todo es burocracia, compadrazgo, y en la actualidad este gobierno pues no la desintegró, pero la reorganizó, y esperamos que dé los resultados debidos para que no se cometan actos de corrupción, y si se cometen, que sean inmediatamente denunciados, tomadas las medidas, como se comunicó en la noticia esta semana de lo que sucedió en el Ministerio de Ambiente, el mal uso de los recursos de los vehículos, del combustible, etcétera. Eso es una práctica generalizada, todos lo sabemos, y vamos a ver cuántos realmente se les aplica ese criterio que ya aplicaron en este momento, o si los demás ponen sus barbas en remojo y no lo siguen haciendo. Bueno, la novela sigue y seguiremos viendo sus distintos capítulos en el transcurso de este primer semestre. Luego está el control parlamentario. El control parlamentario no es más que la interpelación. Está en el artículo 166 de la Constitución. Es la facultad que tiene el Congreso de citar a los ministros de Estado para que le vayan a explicar en aquellos casos en que el Congreso tiene dudas de la ejecución de una obra, por ejemplo. El problema es que la interpelación en los últimos periodos de gobierno se ha politizado, y muchas veces los sectores que impulsan dentro del Congreso, o sea, las bancadas que impulsan esto en el Congreso, es por determinados intereses que hacen o que pretenden estas interpelaciones. Hubo un periodo, creo que fue en el tiempo de Jimmy Morales, en que también los de la UNE, si mal no estoy, en que los ministros ya tenían oficinas ahí en el Congreso, porque había 3, 4 ministros interpelados y todos citados a la misma hora. Imposible. Mientras que el Congreso, en el Pleno, estaban discutiendo otras cosas y ellos citados a una determinada hora, y no se cumplía con los horarios, cerraban las sesiones y no los oían, perdían todo su tiempo, los ministros manifestando que eran pérdidas de tiempo, pero no podían dejar de llegar porque se tipificaba el delito de desobediencia, o se tipifica, y en los citatorios va consignado ese artículo, que en caso de no asistir a la cita que se les está señalando, pues van a ser denunciados por el delito de desobediencia. Bueno, pueden leer para recordar el 166 de la Constitución, y solo recuérdense que este control parlamentario podría ser muy efectivo si realmente los congresistas, los diputados, lo utilizaran para lo que realmente se pretende en la doctrina aquella de los pesos y contrapesos, pero no en forma política como actualmente se utiliza. Y por último, tenemos el control técnico financiero. Este lo realiza la Contraloría General de Cuentas, es el ente estatal responsable de verificar el uso correcto
de los recursos del Estado, no importa quién, incluso si en la iniciativa privada se están realizando colectas públicas, pues ahí está el artículo 232 de la Constitución que lo señala al final, que la Contraloría tiene la obligación de realizar auditorías, aunque sean entes privados. Entonces, la Contraloría tiene que hacer su trabajo según el artículo 232 y también está en el 171 literal D con respecto a los dictámenes que tienen que hacer del presupuesto de cuentas. Realmente, si la Contraloría tomara este control con todo su peso, pues creo que bastante se podría hacer en el país para mejorar la ejecución presupuestaria. El problema de esta, igual que el problema de la SAT, es la falta del recurso humano y desde luego del recurso económico para poder tener mayores fiscalizadores. Bueno, este es el final del punto del presupuesto. Ya les dije desde el inicio que este no es punto para el programa, para el examen parcial, que ya es la otra semana. Y yo ya les envié el material que tenía que enviarles. Hay un par de temas ahí que no tienen material, pero si no tomaron nota, pues ahí están los videos. Esto es lo bueno de dar las clases en esta forma, porque ahí queda grabado y lo pueden volver a ver. Recuerden que el examen es de 20 teoría, 20 práctica. Nadie entrega el examen hasta que terminan los 20 minutos, 25 minutos de la teoría, y ya todos juntos entonces empiezan la parte práctica. Ese preexamen que les hice les pudo dar la pauta de cómo se encuentran para el examen parcial. Espero les haya ayudado. No les deseo suerte porque examinarse no es cuestión de suerte, sino es cuestión de estudiar. Por favor, todavía tienen tiempo de leer las leyes, ver los laboratorios y no se les olvide la teoría. En el examen primer parcial, la mayoría tuvo muy mala la teoría. Compañeros con 0, 2 puntos, 4 puntos. Y si les aparece un 10, un 12, es porque la práctica les permitió subir la nota. Pónganle atención a la teoría porque son 20 puntos, ustedes ya saben cómo examino. Y entonces, más o menos, en esa forma tienen que estudiar ustedes. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana, el día del examen, y damos aquí por concluido nuestra clase de hoy. Pasen buena noche.